bueno, para los que no me conozcáis, ya bueno, me han hecho una pequeña descripción. Principalmente me considero diseñador de videojuegos. El proyecto de Delirium Studios hace 2 años lo cerramos y hemos abierto una nueva aventura, que es The Longest Road on Earth, que es la nueva compañía que hemos abierto. Y bueno, seguimos haciendo juegos muy de autor, ¿no? Principalmente los 9 juegos de los que más orgulloso me siento, diría que son estos que tenemos aquí, principalmente Los Ríos de Alice, Los Delirios de von Sottendorf y el último juego, The Longest Road, uno en blanco y negro. Estoy volviendo a disfrutar, ¿no?, de la creación de juegos más íntimos, más experimentales y bueno, ahora estoy en un momento en el que me apetece experimentar. Lo normal en el panorama indie es que no conozcáis ninguno de los juegos, así que no os sintáis culpables si no estáis conociendo ninguno de los juegos o habéis jugado a ninguno de los juegos que he diseñado. Es el día a día del desarrollador indie, ¿no? Llegamos a un alcance relativamente bajo. Estamos hablando de que pueden llegar a jugarlo 50.000 personas. Un juego indie éxito. Al final, cuando hablamos de éxito, muchas veces también hay que definir qué es el éxito, ¿no? Si es ganar mucho dinero o simplemente es vivir de lo que te gusta. En nuestro caso, siempre hemos tenido unas producciones que han dado para hacer el siguiente juego y, por lo tanto, hemos podido seguir creando nuestras creaciones. Pero bueno, no quería hablar de mí, quería hablar directamente de todos los problemas que se generan a la hora de diseñar videojuegos. Entiendo por los perfiles que está viendo en otras charlas que los que venís estáis estudiando o acabáis de sacar juegos, bueno, estáis en una fase temprana, ¿no?, de esta industria. Entonces lo he querido dividir en unas 7 secciones, ¿vale? Que primero es la fase de concepción, la idea, luego la del diseño, planificación, producción, fase de pruebas, distribución y mantenimiento. Entonces, ahí he intentado sintetizar los consejos o los posibles errores que podemos ir cometiendo a lo largo de todo ese tiempo de producción, que podemos estar hablando desde 1 año hasta 2, 3, 4 años, dependiendo de la producción que estemos haciendo. Y vamos a ello. En un principio, siempre suelo recomendar que traslademos nuestras ideas al papel, ¿vale? La mejor forma de poder trasladar la idea al papel es creando un product sheet. ¿Por qué? Porque al final yo creo que es importante escribir lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Muchas veces suelo comentar que cuando tienes una idea, en tu cabeza suena genial, pero cuando la verbalizas, empiezas a verle los peros, ¿no?, los flecos. Y si la escribes, pues empiezas a ver muchas más fugas de esa idea y de cómo puedes llevarla a cabo. Por lo tanto, es bueno siempre sintetizar todo esto en un product sheet que te va a servir, en principio, para poder transmitírselo al equipo con el que vas a trabajar. Oye, esta es la idea que tengo en mente, esto es lo que quiero hacer, el público al que va dirigido, las mecánicas, la imagen visual, para que nos estemos haciendo un retrato robot, ¿no?, de lo que vamos a hacer. Y luego también nos puede servir como estructura y armazón para poder enseñárselo a posibles inversores o publishers, ¿no? Tendremos ya la base para poder saber si nuestro pitch y nuestro discurso es bueno de cara al mercado. Pero bueno, principalmente, sobre todo, para ver si nuestra idea funciona. En este sentido, es muy habitual cuando empezamos que extendamos cheques que son difíciles de pagar, ¿no? En ese sentido, en nuestra cabeza suena todo súper bien, suena todo fascinante, pero la realidad es que cuando acabas ejecutando el juego, pues está muy alejado de lo que querías hacer, ¿vale? No somos grandes cracks de la industria y, sobre todo, nuestros primeros juegos tienden a ser reguleros. Dicen por ahí que quítate rápido cuanto antes tu primer videojuego porque no va a ser bueno. Y aunque creas que lo es, con el tiempo tú mismo mirarás hacia atrás y te darás cuenta que, bueno, que había cositas que mejorar, ¿no? Pero en esa línea sí es interesante no copiar. Me refiero a no copiar al sentido literal de la palabra, ¿no? Vamos a subirnos a la moda, ¿no?, a las tendencias. ¿Se están haciendo juegos de este tipo? Pues vamos a hacerlos igual. Nos tenemos que hacer la primera pregunta, ¿lo voy a hacer mejor? Si no lo voy a hacer mejor, ¿por qué la gente va a comprar mi videojuego? Esas son cosas que sí tenemos que tener en mente y tenemos que analizar. Por lo tanto, tenemos que buscar ese punto de innovación. Cuando estamos buscando innovación, es muy fácil escribir innovación, pero es muy complicado encontrarlo. Por lo tanto, hay que invertir mucho tiempo, ¿no?, en el I+D o en
en estar creando, imaginando. También es cierto que si conseguimos dar con una idea buena, lo más probable es que consigamos ahorrar tiempo. Una buena mecánica puede ser muy, muy simple de ejecutar. Lo difícil es llegar a ella. Por lo tanto, dedicar tiempo a pensar en una idea. Menos es más significa que nos centremos en algo en concreto. Si tenemos una buena mecánica, no la intentemos enterrar con más mecánicas. Nos va a distraer a nosotros como equipo a la hora de programar y si ya tenemos una mecánica que funciona, que gire todo en torno a ella, ¿vale? Yo creo que es importante sobre todo tener la idea de hacer algo sencillo y elegante. Siempre es mejor 15 minutos de una obra maestra, de algo estupendo, muy bien ejecutado, que una hora de algo mediocre o suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú le presentas a un inversor, a un jugador, un posible cliente, 15 minutos de algo excepcional, sabe que con más dinero vas a hacerlo más grande, pero ya está bien. Si lo hacemos mediocre y le estamos contando al inversor, no, pero con este dinero voy a hacer esto, voy a mejorar esto, voy a mejorar, su planteamiento puede ser, ¿y por qué no lo has hecho antes? ¿Por qué no te has ahorrado la mitad de la producción y lo has podido centrar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante que sepamos que tenemos que condensar en pequeños frascos nuestras ideas, sobre todo si estamos empezando y todavía no tenemos el control suficiente sobre la producción. Y luego, creo que para intentar innovar es esencial vivir, ¿no? Salirse del camino, pensar fuera de la caja, es consumir otros productos culturales, teatro, música, cine, viajar, literatura, irte con los amigos de fiesta. Al final, vivir, tener experiencias van a hacer que seas más creativo, que al final esté tu cerebro mucho más activo y que pueda pensar de distinta forma. Si solo consumes videojuegos, solo consumes un tipo de videojuego, cuando estás pensando en cosas, solo piensas en ese pequeño núcleo cultural que estás consumiendo. Así que es muy importante abrir, ¿no?, las fronteras y aprender de todo y de todos. Creo que estos son los ingredientes para poder acabar dando con una idea que nos pueda funcionar. En este sentido, considerar vuestro estudio, vuestra empresa como el taller, pero el laboratorio de ideas tiene que estar fuera, ¿vale? Creamos fuera y trabajamos dentro del taller. Es muy difícil en el lugar de trabajo tener ideas fascinantes, ¿vale? En esta línea, creo que es muy importante también saber llegar al origen y encontrar las referencias. Esta es una referencia que me fascina muchísimo. Ico, de Fumito Ueda. Fumito Ueda tiene una clara influencia de Giorgio de Chirico, que es un pintor de 1914. Las evidencias son abrumadoras, ¿no? Se ve que tiene una influencia muy clara. Y cuando yo estoy hablando de al final de llegar al origen, me refiero a intentar encontrar esos puntos de origen de una idea que me permitan no copiarme a los demás. Si me gusta un autor, investiga qué ha influenciado a ese autor. Y cuando llegues a esa influencia, vuelve a investigar, que seguro que ese autor también tenía otras influencias y puedes acabar llegando a la fuente de donde emana todo y a partir de ahí empezar a crear tú para bifurcarte y alejarte un poquito de esa primera influencia que tenías. Si hablamos de crear un juego, de capturar criaturas y combatir en un ring, vamos a pensar todos en Pokémon y en esa saga. Claro, si el 90% de la gente que ha imaginado en Pokémon, no lo estamos haciendo bien. Tendremos que empezar a buscar distintos orígenes para que luego a la hora de avanzar nuestro proyecto sea totalmente distinto a esa idea inicial, ¿no? Entonces, al final es diferenciarse. No hablo de ser mejor ni peor, hablo de ser diferente. Y cuando eres diferente, llamas la atención. Y yo creo que eso es clave, sobre todo en esta industria en la que hay tanto producto y tanta competencia. Descarta la primera solución que te venga a la cabeza. Nosotros en el estudio y yo de base lo tengo ya desde hace muchos años súper interiorizado. Si te digo, dime una forma de coger un vaso, vas a decir con la mano derecha. Digo, vale, descartemos. Venga, pues con la mano izquierda, descartado. Aquí es cuando vamos a empezar a diferenciarnos. Cuando empezamos a tener esa tercera solución a un problema,
nos imponemos el tirar a la basura esas 2 primeras ideas, es cuando vamos a empezar a pensar de forma mucho más creativa, ¿vale? Me he centrado muchísimo más en la fase 1, en la idea, porque creo que es algo muy importante porque de ahí va a empezar todo el proyecto. Somos la pirámide de donde va a empezar esa idea y en modo cascada va a ir bajando todo el desarrollo del videojuego hasta llegar al producto final. Creo que tenemos que dedicarle mucho tiempo a esa fase. Una vez que tenemos una buena idea, un buen proyecto, tenemos que pensar en el diseño, ¿vale? Cuando estamos hablando de diseño y empezamos, por lo general nos pueden las prisas y enseguida queremos empezar a dibujar, a crear y empezar a ver resultados pronto. Pero es muy importante, sobre todo, que nos quedemos con el concepto del GDD, ¿vale? El Game Design Document o el documento de diseño, que al final es un documento altamente descriptivo que lo que hace es reflejar todo el videojuego, el manual de instrucciones del videojuego que vamos a desarrollar. ¿Por qué digo esto? Porque al final necesitamos tener información y tenemos que tener una guía a la que dirigirnos cuando estemos con dudas o con preguntas que hacernos. Es nuestra Biblia a la cual acudir cuando nos sentimos perdidos y tenemos que saber cómo solucionar un problema dentro del juego. Una de las cosas importantes a la hora de hacer una buena documentación es la de facilitar el acceso a la información, ¿vale? La regla que llamo yo de los 3 clics. Tienes que llegar con 3 clics a la información que estás buscando, ¿vale? Mecánicas o personaje principal, en movimiento, velocidad. Si estuviéramos pensando en los calcetines que tengo en casa guardados, es casa, dormitorio, cajón de ropa. ¿Vale? Al final, cuando le estamos preguntando a alguien que tiene que llegar a la información, tiene que tener la lógica suficiente para poder encontrarla. Porque al final, si gasta mucho tiempo y se siente muy perdido a la hora de encontrar esa información, dejará de acudir a ella. Y en cuanto dejamos de acudir a la información, empezamos a improvisar. Y si improvisamos, empezamos a alejarnos de la idea primaria del videojuego. En esta línea, una cosa es encontrar la información y otra es ver cómo está documentada. Por lo tanto, intentemos pensar siempre en menos texto y más dibujos, ¿vale? Intentar visualizar esa estantería Billy de Ikea que al final sin texto nos está enseñando a montarla. Y olvidaros de ese libro tocho con narrativa y prosa explicándonos que el personaje corre a una velocidad, todo en formato texto, porque es muy difícil de localizarla, ¿vale? Y si lo tenemos todo en carpetas y bien estructurado y muy, muy visual, cuando estoy buscando la estantería Billy, empiezo a bajar la información de todos los muebles que hay y a golpe de vista la estoy viendo y estoy viendo todo el proceso. De la otra forma tendría que estar buscando entre un mar de letras y es muchísimo más incómodo. Recordar que hay que facilitar el proceso a todo el mundo, porque es un documento en el que van a acudir programadores, grafistas, músicos, productores, diseñadores, todo el mundo va a estar ahí. Entonces tiene que ser algo muy ágil y muy fácil de acceder a él. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño experimento. ¿Por qué es importante la documentación? Si yo os hablo de que me dibujéis una bebida refrescante, empezaréis cada uno a imaginar el tipo de dibujo que vais a hacer. Uno es un vaso con hielos, otro va a poner una botella de 2 litros de Coca-Cola, otro va a ponerme un zumo de frutas, una piña cortada, lo que queráis, ¿vale? Al final vamos a tener una gran variedad de posibles diseños. Pero el error está siendo mío como diseñador, porque yo tengo claro en la cabeza cómo quería esa lata, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy hablando de quiero una bebida refrescante, tendría que haber sido mucho más específico. Quiero que sea una bebida gasosa, refrescante, líquido de color caramelo y que la lata sea de 33 centilitros, ¿vale? Eso va a estar haciendo ya poner ciertas reglas y limitaciones para que los artistas empiecen a acercarse a mi pensamiento. Yo no sé dibujar, por lo tanto tengo que ser altamente descriptivo para ahorrar tiempo, ¿vale? En este proceso se acabarían las botellas de 2 litros y los zumos de piña y el equipo de arte, casi la gran mayoría, me entregaría una lata de Coca-Cola, ¿vale? ¿Por qué digo la gran mayoría? Porque realmente me ha faltado indicar que quería una lata de color azul, por lo cual ahora mismo estoy convencido que casi el 95% de los artistas acabarían entregándome una lata de Pepsi, ¿vale? Al final, todo esto
se ha podido convertir en una serie de reuniones de me lo entregas al día siguiente, te lo mando para atrás, te vuelvo a dar una descripción, me lo vuelves a mandar, te lo vuelvo a corregir y hemos perdido al final 3 reuniones o 3 días de trabajo. Estoy evidentemente magnificando un ejemplo sencillo, pero para que entendáis que al final tiempo es dinero y si estamos perdiendo el tiempo en un detalle tan pequeñito como este, imaginaros en un juego de un año la cantidad de dudas y preguntas que pueden surgir y la cantidad de tiempo que se puede perder si no hemos sido capaces de escribir bien tanto las mecánicas como los entornos, los personajes, características, cómo tiene que andar, cómo se tiene que mover el diseñador. Bueno, una serie de dudas que cuando las escribamos nos solucionarán la vida. Por lo tanto, documenta todo el videojuego. Piensa que si desapareces, alguien debería poder acabar tu videojuego tal y como lo tenías en la cabeza, ¿vale? No os fuguéis, pero pensar que esa documentación tiene que ser un vivo reflejo de lo que tenéis en la cabeza. Solo se hace una buena documentación con práctica. Evidentemente, la primera vez que hagamos un documento de diseño vamos a ver carencias. Muchas veces el tiempo también hace que seamos muchísimo más rápidos a la hora de documentar, pero a la larga vamos a ralentizar el proceso de desarrollo porque no tenemos toda la información que necesitamos. Diseñar en equipo. Es muy complicado hacer un juego grande una sola persona. Delegar es importante. Habla con el equipo de animación para que pueda documentar cómo consideran que se tiene que mover un personaje, que el equipo de arte haga propuestas, comparte las ideas de diseño para que todo el mundo esté alineado, ¿no? en la misma onda y sobre todo hazte muchas preguntas y busca problemas a las soluciones que planteas. Al final un diseñador o un GDD, el diseñador al final su función es ir tapando con los dedos una tubería que va soltando agua y estás más tiempo solucionando marrones y tapando posibles problemas que están generando el juego que otra cosa. Por lo tanto, es muy importante hacernos preguntas. Bueno, pues la solución de la puerta, hacemos que la puerta se pueda abrir para adentro y para afuera, ya, pero si la abrimos para adentro, la animación de abrir hacia afuera, ahora hay que hacer otra animación para abrir para adentro. Vale, pues entonces vamos a eliminar eso. Ya, pero si hay una papelera fuera, bueno, entonces tendremos que hacer un tope para que no se pueda abrir. Ya, pero ese tope no va a permitir que se pueda... Y al final, cada vez que te estás preguntando ¿y por qué, y por qué, y por qué? O cómo puede generar problemas, es cuando empiezan a salir todas las soluciones. En equipo pensamos más, por lo tanto, intentemos trabajar siempre en esa línea. Suele ser interesante que en los equipos siempre haya una voz que lidere, ¿no? La coherencia del proyecto. Es complicado, pero al final es importante que o bien el director artístico o bien el game designer o que haya un rol en el que al final su opinión pueda pesar un poquito más, porque al final si se hace todo digamos, democráticamente, es muy probable que acabemos convirtiendo el juego en una especie de pequeño Frankenstein, ¿no? Estaremos mezclando ideas de todo el mundo y se estará perdiendo ese sello, ¿no? Genuino que se podía crear, salvo que todos penséis en la misma línea, ¿vale? Entonces, en ese sentido yo creo que puede funcionar. Pero sí es interesante que haya un alfarero, ¿no? Que pueda darle forma a esa idea, que pueda coger una idea de alguien y la pueda adaptar y la pueda, bueno, limar para que coincida y tenga coherencia con el resto del proyecto. Yo creo que es bueno siempre que haya una especie de faro que indique el camino a seguir, ¿no? En caso de duda, tenerle más en estima y hacerle un poquito más de caso puede ser interesante para que se vea que el proyecto tiene una línea clave. Y empieza por escribir un pequeño guión del juego. Sobre todo eso te va a ayudar a identificar localizaciones, personajes y objetos, ¿vale? Esto también vamos a intentar simplificarlo. Sí es cierto que hablamos de guión, pero puede ser que nuestro juego no tenga mecánica, no tenga guión, sea de mecánicas. Podemos estar hablando de un Tetris y no habría que definir nada el guión. Pero da igual, al final a la hora de diseñar un videojuego tienes que pensar si parte de una mecánica o parte de algo que quieres contar. Si yo quiero contar algo, una historia, luego buscaré el género y las mecánicas que se adaptan a esa historia para poder transmitirlo en un videojuego. En cambio, si tengo una mecánica pensada,
es posible que quiera luego generar una especie de lore alrededor de esa mecánica y le quiera contar una narrativa. Por lo tanto, hay como dos vertientes, ¿no? Puedo partir de una mecánica que me ha gustado o puedo partir directamente de una historia o algo que quiera contar. Las dos cosas son válidas. Entonces, en vez de hablar de escribir un guión, estaríamos hablando de definir y explicar las mecánicas. Cuando escribimos un guión, lo que estamos haciendo al final es empezar a contar nuestra historia y a empezar a ver las cosas que va a haber dentro de ella. Si estoy hablando de que voy por el desierto, me encuentro un ascensor, el ascensor tiene un panel, cuando lo aprieto se abre una puerta, un escáner me hace un barrido, encuentro una voz en el altavoz que me cuenta bla, bla, bla. Bueno, yo de ahí voy sacando esas pequeñas palabras clave y a la hora de encontrarlas puedo dibujar y plasmar un pequeño diseño, ¿vale? Estoy explicando esto simplemente para luego poder dar el salto a producción, ¿vale? Es importante saber qué tenemos que hacer antes de empezar a trabajar en ello. Por lo tanto, al haber estado escribiendo un pequeño guión y una pequeña historia que me está contando qué va a ocurrir, por ejemplo, en el nivel 1, ya voy a poder hacer un pequeño mapa para que tanto el equipo de arte pueda empezar a hacer ilustraciones como para que el equipo de producción pueda empezar a sacar todos los objetos y todos los tiempos que van a requerir, el equipo de programación, las mecánicas que hay que implementar, etcétera, etcétera, etcétera. Al final esto es un trabajo colectivo y tiene que estar muy bien engranado, engrasado si queremos que podamos producir con un buen ritmo. Y luego nos tenemos que hacer preguntas como a quién va dirigido el juego, ¿vale? Esto lo tenemos que hacer casi desde el inicio. Me involucra en el diseño a todo el equipo, esto es clave, pero sobre todo, en caso de duda, si podemos estar sabiendo, siempre y cuando hayamos hecho un análisis de hacia quién va dirigido, en caso de duda de qué tipo de colores o qué tipo de música o qué tipo de actitud o de qué tipo de humor hay que añadirle al juego, sabiendo a qué público o a qué target estamos dirigiéndonos, podemos encontrar soluciones a muchas preguntas que nos hagamos, ¿vale? Pero involucra a todo el equipo. Al final, tanto artistas como programadores, músicos, el equipo de marketing te va a estar dando feedback distinto y sobre todo yo creo que bastante enriquecedor, ¿no? Bien, entramos en la fase de planificación. Y podemos tener esa sensación de que todavía no hemos empezado a hacer el videojuego. Es como, joder, quiero programar, quiero empezar a modelar, quiero hacer cosas. Y tenemos siempre esa sensación de que no lo hemos empezado. Pero sorpresa, ya hemos empezado a hacer videojuego desde el mismo momento en el que hemos plantado la semilla de la creatividad y hemos empezado a darle vueltas acerca de qué queremos hacer, ¿no? Por lo tanto, tenemos dos vías. Una es empezar sin documentación, a improvisar, a hacer un prototipo rápido y a ver qué surge. Vamos a tener un subidón en un tiempo muy récord, en poquitas semanas, un mes, vamos a tener un juego que funciona, que da buen feeling, vamos a estar súper emocionados, tenemos la sensación de que el juego ya está acabado y cuando te quieres dar cuenta llevas ascendiendo hacia el infinito y ese juego no se acaba nunca, ¿vale? Esto es muy habitual que pase cuando empezamos a hacer juegos y no documentamos. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente todo el trabajo que falta. Y como no lo sabemos, siempre tienes la sensación de que, bueno, que queda poco, que queda poco, que queda poco, y no saber cuál es la fecha final, sobre todo encima, luego estás hablando con un inversor que te está diciendo cuándo lo vas a tener hecho, lo voy a tener hecho en diciembre, y sigues, ha pasado ya diciembre, sigues en agosto y quizás no llegues ni al diciembre del año siguiente. Esto es súper frustrante y quema muchísimo al equipo, ¿vale? Porque al final es como abrir una puerta totalmente oscura y no saber lo que te vas a encontrar ahí dentro. Así que la forma correcta es con documentación y la curva cambia radicalmente. Sí es cierto que da una sensación de que vamos muchísimo más lentos, pero a la larga vamos a acabar muchísimo antes, porque de repente la curva va a levantar casi al final y vamos a ver cómo se está montando todo de una forma mucho más rápida, más constante y mucho más efectiva. Así que recordar, documentación siempre que podamos, ¿vale? En este sentido, tenemos que pensar en una cebolla, ¿vale? Yo creo que es un muy buen ejemplo para darnos cuenta de las capas en las que conforman la cebolla. La capa central es lo importante y la parte exterior podría ser lo prescindible, ¿vale? Entonces, considerando esa estructura de esta forma, lo que tenemos que hacer al final es dar prioridad al trabajo que tenemos que hacer. Es decir,
¿Es más prioritario la mecánica principal del juego que en el fondo se vea una nube pasar? Sí. Entonces, al ser más importante, lo vamos a poner como prioritario. Si no nos da tiempo a acabar el juego y lo tenemos que cerrar rápidamente, mejor cerrarlo en una parte temprana en la que hay 4 capas desarrolladas y las hemos hecho de más importantes a prescindibles. ¿Vale? Esto es algo evidente, pero es importante pintar las tareas de colores, de verde a rojo, o ponerle una etiqueta o indicar de alguna forma que realmente es más importante y prioritaria una que otra. ¿Vale? Cuando tenemos planificado todo el videojuego o la gran mayor parte, al final no me he querido meter a Scrum ni nada de eso. Entiendo que bueno, la metodología de trabajo que estéis utilizando podrá ser variada, pero sobre todo lo importante es al final saber que tanto planificación como producción, como la siguiente fase de testeo, están continuamente entrelazadas. Y cuando testeas, tienes que volver a planificar y producir, corregir, y continuamente estás en un bucle perpetuo hasta la finalización del juego, si queremos al final tener a todos los agentes participantes del videojuego en activo y para sacar el mejor resultado posible de nuestro videojuego. ¿Vale? Entonces, cuando estamos produciendo, yo creo que nos podríamos tirar aquí 15 horas hablando de producción, pero nos vamos a quedar simplemente con un pequeño concepto, ¿vale? Que es el botón rojo. Yo creo que es algo súper imprescindible y es algo que tenemos que tener súper interiorizado. Nos cuesta mucho apretar este botón, pero ¿qué significa este botón? Cuando nosotros estamos planificando y sabemos que nos queda una tarea, tenemos una tarea semanal para hacer, me da igual, diseñar el nivel 1, crear el tracking de un personaje, crear una canción, como tengáis la producción de esa semana o de esas 2 semanas. Es clave y es esencial para el buen funcionamiento del equipo que en el mismo momento en el que yo detecte que es inviable que pueda acabar esa tarea en esa semana, que apriete el botón rojo, ¿vale? Sonará una alarma y el equipo de producción me dirá, ¿qué está pasando? Oye, he planificado mal, creía que iba a acabar el nivel 1 en una semana y voy a tardar 2. Ya estás activando un protocolo, es mucho más fácil decir, a 2 días de empezar no llego, que el último día de entrega, cuando os reunáis, decir, no he llegado, solo he hecho la mitad. ¿Por qué? Porque uno estás pidiendo la ayuda y en el otro estás justificando, ¿vale? Y mi perro se ha comido los apuntes, ya no funciona. Y en los videojuegos muchísimo menos. Tenemos que poder apretar ese botón y decir, hey, chicos, equipo, tengo un problema, necesito una solución. Oye, pues igual sale un compañero que te dice, yo he acabado el modelado más rápido de lo que pensaba, por lo tanto, te puedo echar una mano aquí. Entonces podemos meter 2 personas en la producción del diseño de niveles, por ejemplo. Otra te pueden decir, no te preocupes, estás empezando, estás ajustando mal los tiempos. Esto no quiere decir que seas un vago, que trabajes lento, etcétera. Esto quiere decir que has planificado mal. Entonces, seguramente en la segunda planificación o la tercera vayas ajustando los tiempos y vayas acertando. Si es cierto que si en la tercera semana y en el tercer nivel me he vuelto a retrasar, ahí hay un problema grave, ¿vale? Ahí ya realmente hay que buscar una solución clara porque las matemáticas no mienten. Nos están diciendo que si tenías que hacer 12 niveles en 12 meses y estás tardando el doble, solo vas a llegar a hacer 6. Por lo tanto, ya estás implicando el equipo de guión, tiene que rectificar el guión y adaptarlo. Los programadores se tendrán que cargar las mecánicas de los últimos niveles o el director tendrá que decidir que se carga los niveles impares, por ejemplo, ¿vale? Eso o contratar un nuevo level designer que te ayude a trabajar contigo en este caso, ¿vale? Es súper importante tener esto en mente y tenerlo siempre en la cabeza, ¿vale? Pedir ayuda es esencial para que no se vaya al traste todo el plan de producción, porque una persona una vez no pasa nada, pero si lo hacen todos siempre, se va a ir al garete la producción 100% segurísimo, ¿vale? Estoy seguro que os ha pasado ya y que tenéis experiencias al respecto. Pues acordaros siempre de un botón rojo grande, además al apretarlo suelte confetis, ¿vale? Bien, por lo general los botones rojos suelen indicar una serie de problemas y los problemas suelen ser problemones, ¿vale? Podemos considerarlos un gran marrón
Pero no entremos en pánico, ¿vale? Analicemos la situación y realmente si vemos un marrón y lo descomponemos en pequeños trozos, nos daremos cuenta que ese gran marrón realmente era la suma de 3 o 4 problemas. Y aunque parezcan grandes, realmente esos problemas, si los volvemos a analizar, nos daremos cuenta que están formados por pequeños problemitas, ¿vale? Por lo tanto, no tenemos que solucionar un gran marrón, tenemos que solucionar 10 pequeños problemitas que han surgido, ¿vale? Intentar tener esa filosofía o esa mentalidad más positiva, porque eso nos va a permitir no agobiarnos. Cuando ves un problema muy tocho, te tiemblan las piernas y ya sudores, ¿vale? Pero tranquilos, calma, relajaros, analizarlo y descomponerlo. Seguro que acabamos encontrando una solución súper lógica y en tiempo récord, ¿vale? Muestra tu juego cuanto antes. Yo creo que esto es algo súper clave y he querido retratarlo con el juego de ETE. Ojalá lo hubieran podido enseñar. Bueno, sé la historia y realmente no tuvieron tiempo para poder enseñarlo, pero ojalá alguien lo pudiera haber jugado un poquito antes para decir, hey, esto es infumable, ¿vale? Aquí requiere de mucho destornillador y cinta aislante para arreglar esto. Es importante enseñar tu juego y en el primer momento en el que ya tengas algo interactivo, empezar a testearlo. Por lo tanto, vamos a empezar por entornos controlados. Entornos controlados, ¿qué significa? Bueno, vamos a hacer prototipo, que lo pruebe el equipo, que lo pruebe los grafistas, los diseñadores, los programadores, marketing, bueno, todos. Si somos 5 en el equipo, que lo prueben los 5. Esto es importante. He conocido producciones en las que solo ha jugado al juego una persona. El resto lo va haciendo, pero no tiene una idea global. Aunque parezca una marcianada, existe y es muy habitual que parte del equipo no haya jugado al juego completo. Por lo tanto, si volvemos a las capas de las cebollas y los sprints semanales o mensuales, intentemos tener cada 2 semanas una pequeña demo jugable con las pequeñas mejoras que se han ido incorporando. Pues ahora se ha incorporado el salto, ahora se ha incorporado subir por las paredes, ahora se ha incorporado un enemigo. Que lo vaya probando todo el equipo, porque al final es como una banda de música en la que el guitarrista solo se escucha a sí mismo, ha hecho unos acordes y no ha escuchado toda la canción y nunca ha escuchado cómo suenan sus acordes dentro de la guitarra. Y sale a hacer un concierto y sigue en su mundo. Es muy bueno y coordina todo, pero realmente no sabe cómo suena todo en conjunto, ¿no? Cómo está todo conectado. Por lo tanto, es importante que el equipo de base lo pruebe. Una vez que ese feeling y el feedback se recoge y se van corrigiendo semana a semana, se va puliendo la velocidad del personaje o lo que toque, se lo podemos empezar a enseñar a amigos cercanos, a entornos más controladitos, porque la cosa todavía está muy precaria, pero bueno, hay confianza como para que entiendan que funcione. Es bueno que sepan de la industria, por lo tanto, compañeros de la industria suelen ser mucho más amigables a la hora de no criticar cosas evidentes como, oye, esta pared está blanca, ya, es un placeholder, o sea, un compañero de la industria no te va a hacer comentarios así. Si se lo estás poniendo a tu abuelo, pues te va a decir que faltan cosas, ¿vale? Entonces, hay que saber a quién enseñarlo y cómo enseñarlo. De todas formas, sí puede funcionar ciertas mecánicas, sobre todo testearlas, a entornos también dispares. No es lo mismo que lo juegue un arquitecto a que lo juegue un cirujano. Igual tienen formas distintas de pensar y tienen distintas formas de resolver problemas, ¿vale? Como es bueno ponérselo a tu hermana o a, yo qué sé, a un amigo que es escritor de novela y no le gustan los videojuegos. La cuestión al final es intentar encontrar puntos de vista distintos que puedan reforzar tu mensaje. Los compañeros de la industria te van a poder dar feedback mucho más técnico, ¿vale? Y una vez que ya tienes algo relativamente sostenible y que puedes enseñarlo de forma pública, bueno, es bueno empezar a enseñarlo en ferias. También es un entorno controlado, el público que va es un público que sabe jugar, que va a elegir entre todas las posibles opciones que ve y va a elegir el tuyo porque le ha llamado la atención algo. Por lo tanto, bueno, puede venir ya con una actitud más proactiva. Crear una documentación que recoja el feedback puede ser interesante
y ya más adelante, bueno, en el momento en el que puedas hacerla pública para que la gente lo pruebe, pues ya sea Itch.io o cualquier otra plataforma o Steam, pues puede ser interesante también sacarle una demo para ir avanzando y viéndolo. O sea, no sintáis miedo a la hora de poder enseñarlo, ¿vale? Como no deberéis sentir miedo a la hora de contar las ideas y de compartir de lo que estáis haciendo, porque es importante el feedback de la gente, ¿vale? Por lo tanto, pensemos en ser esponjas. Cuando yo lo estoy enseñando, ya me estoy exponiendo a las críticas. Si me critican, me dan un feedback constructivo y me sienta como el culo, tengo un problema yo, no el que me está dando el feedback, ¿vale? Porque yo se lo estoy pidiendo. Por lo tanto, absorber como esponjas y no justifiquéis. No hay nada que moleste más que, oye, esto no me acaba de convencer, sí, ya, pero es que tal, y te montas una excusa. Es, pues haberlo hecho, tío. Entonces no me pidas, apúntalo. No nos importa el por qué no está hecho, la cuestión es que no está hecho o no está arreglado. Por lo tanto, absorbe toda esa información, humildad ante todo y aprendizaje. Que una persona te dice que no le gusta el vaso de color negro y alargado, vale, toma nota, es un feedback. Que te lo dicen 1000, sospecha, ¿vale? Si te están diciendo 1000 personas que esto no les gusta, estás haciendo el juego para los usuarios. Por lo tanto, es muy probable que la gran mayoría de los usuarios te digan que no les gusta eso. Entonces, escucha, adáptate y corrige. ¿Que queréis hacer un juego artístico? Perfecto. Entonces, vuestro primer error ha sido entrar en esta charla, ¿vale? Pero si queréis vivir de esto y queréis hacer proyectos que la gente lo compre y que lo pueda consumir, pues entonces escuchemos el feedback de la gente, ¿vale? Fase 5, 6. Fase 6, distribución y marketing. Bueno, aquí poquito, tampoco me quiero liar muchísimo. Aquí hablar de intentar cuanto antes empezar a hablar de vuestro juego. Desde el principio, vía Discord, vía Twitter, empezar a presentar algunas pequeñas mecánicas, hablar del desarrollo, bueno, que la gente se empiece a familiarizar con ello, porque conseguir usuarios, supongo que ya sabréis que es extremadamente complicado, y es importante al final que la gente te vaya conociendo poco a poco y vaya viendo cosas. En algunas habrá tirón y la gente lo comparta, otras pasen más desapercibidas, pero es evidente que si vas trabajando con muchos meses atrás, desde que empezáis con el desarrollo, va a funcionar muchísimo mejor de cara a llegar a otra gente. Si tenéis la suerte de que una mecánica, un teaser que haya sacado pequeño se funcione, no tiene por qué hacerse mega viral, puede llegar a los ojos un retweet mío, puede acabar viéndolo un publisher de Inglaterra y ya lo tiene en la cabeza. Si le ha parecido curioso, igual no se escribe, pero quizás cuando lleguéis a una feria y lo enseñéis diga, ay, este juego me suena, ¿vale? Y ya tenéis algo ganado. En este sentido, en cuanto podáis ir a ferias, ya sean online, presenciales, para reuniros con publishers e inversores, hacerlo, ¿vale? Es esencial que empecéis a practicar. Si no lo has hecho nunca, aprenderás y no la cagarás cuando sea importante. Esas son cosas que tenéis que tener en cuenta. No esperéis a hacer la reunión de vuestra vida y que sea la primera vez, porque la haréis mal. Cuando habláis muchas veces con publishers, os irán puliendo, iréis aprendiendo qué pide el mercado, os estarán comentando qué nos les ha gustado de vuestro proyecto, veréis que igual no hay interés en 2 o 3 slides que habéis creado, las podéis adaptar. Bueno, al final es ir aprendiendo y es casi tan apasionante como hacer videojuegos, el venderlos y poder mostrarlos a la gente y que los conozcan, ¿vale? Si podéis contar con alguien de marketing o comunicación, genial. Si no lo tenéis, pues tendréis que aprender a hacerlo y tendréis que salir del estudio para vender vuestro proyecto. ¿Que ya lo estáis haciendo? Genial, ¿vale? Al final el roce hace el cariño, cuantas más veces os vean mejor, una vez no funcionará, otra vez no funcionará, pero bueno, a la tercera igual le cuadra en ese momento, se acuerda de un proyecto, de tu proyecto y te llama 6 meses después, o tenéis ya la confianza suficiente para preguntarle, oye, sé que este juego no cuadra dentro del estilo que estáis buscando, pero ¿queréis que haya alguien o un publisher, un inversor que busca esto? Pues mira, podrías preguntar a este y a este que están buscando juegos de VR. Entonces, al final, la información es muy valiosa y saber bueno, que vas conociendo a la gente que se dedica a esto es clave, ¿no? Para poder vender tu producto.
crea comunidad porque la vas a necesitar tarde o temprano para dar a conocer tu juego, ¿vale? Pues, bueno, en esto seguro que estéis más acostumbrados a ir creándolo que cuando yo empecé, pero al final con Discord y un montón de redes puedes tener una comunicación muy directa con los usuarios y puedes sacar cosas muy, muy claro de ahí. Pensar que se tardan muchísimos meses en vender un juego. Y esto es algo también que tenéis que tener en cuenta. Si estáis en la cueva, acabáis el juego y empecéis a buscar financiación o publisher, os vais a tirar 3, 4, 5 meses para venderlo. Eso va a generar una frustración de tener un juego acabado y no poder sacarlo a la venta, que en muchas ocasiones vais a acabar rindiéndoos y vendiendo el juego, o sea, regalándolo casi. Lo vais a sacar a Steam, vais a tener 3 descargas, vais a deber 3 cervezas a los amigos que se la han bajado y vais a haber gastado y tirado por la borda un año de trabajo de un producto que posiblemente fuera bueno, pero nadie lo conocía. Y eso es uno de los grandes males que tiene esta industria, pero hay tanta competencia que funciona así. Por lo tanto, en el mismo momento en el que tenemos material artístico, podemos crear un pequeño prototipo y hacemos un producir y el dossier más presentables cuando tenemos que empezar a ir a las ferias y empezar a intentar colocar el juego. Imaginar que queréis tener continuidad. Acabáis un juego y una persona se dedica a venderlo. Y durante esos 4 meses, ¿qué hace el resto del equipo? ¿Hace otro juego? Si no sabe si va a ganar dinero con este. Entonces, es importante que mientras estéis haciendo el juego, alguien pueda venderlo para que cuando acabéis ya estéis trabajando en el siguiente proyecto. ¿Vale? Y luego, en el caso de que hayamos tenido suerte, pues revisar con lupa los contratos. Muchas veces con la emoción, el primer contrato que te llega, lo quieres firmar, aceptas todo y luego te puedes llevar pequeñas sorpresas porque no todos los publishers son los mejores y, bueno, te puede pasar desde que te conviertas en relleno de catálogo, que seas uno más en el catálogo y que al final no te hagan mucho caso y que las condiciones sean malas, etcétera. Habla con otros estudios. Yo creo que es importante hablar con otros compañeros que te van a dar muchísimo más feedback directo. Sí es cierto que hay NDAs, pero bueno, en las fiestas con cervecitas siempre se acaba escapando algún secretito que puede ser útil a la hora de poder tomar decisiones, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta. Y luego ya llegamos a la última fase. Y pongo felicidades porque si habéis llegado al mantenimiento es que habéis acabado el juego y lo habéis publicado. Así que felicidades porque es un gran logro. Creo que el que lo ha conseguido sabrá a lo que me refiero. La sensación de publicar un juego es altamente satisfactoria, pero la mala noticia es que creemos que ha terminado, pero no ha terminado. Todavía queda un largo recorrido. Es el peor recorrido que queda porque ya has creído que has llegado a la meta y seguir trabajando unos cuantos meses en el juego que ya supuestamente has terminado es muy frustrante y muy cansado, ¿vale? Entonces, en esa línea tenéis que planificar bien lo que vais a hacer después. También todo depende del éxito que hayáis tenido, ¿vale? Puede ser que el juego no esté vendiendo lo que esperabais, por lo tanto, bueno, vais a cancelar los DLCs o las posibles actualizaciones que tenéis en mente. Puede que esté funcionando demasiado bien y tengáis que estar pensando en mejorar ciertas cosas. Puede ser que el online lo tengáis peor y tengáis que mejorarlo. Al final todo esto lo vas a sacar en base al feedback de los usuarios. Lo mismo, como cuando te dan feedback durante el juego. Si uno hace un comentario sin más, vale, pero si 100 personas te están diciendo que no se entiende el menú de opciones, pues que tu primer parche sea solucionar eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque vas a ir viendo descender las estrellas de valoración de tu juego y al final, quieras o no, es un gran escaparate y la gente muchas veces compra por los comentarios. Entonces, intentemos agradarles, priorizando lo que es realmente importante y manteniendo un mínimo de mantenimiento de, oye, hay un pequeño bug, solucionalo, hay un bug que crashea todo el juego, pues parar máquinas, o sea, día y noche solucionar eso porque no puedes tener durante 3 días a los jugadores atascados en un punto y que además igual cuando lo soluciones tienen que volver a jugar la partida, eso sería un drama, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cosas lo tienes que tener muy, muy, muy controlado, ¿vale? Así que, sobre todo, para mí lo más importante es eso,
estar muy pendiente. Y yo creo que es el punto en el que con mi estudio es donde más fallábamos. No teníamos una persona encargada realmente de hacer seguimiento. Al final, bueno, igual entrábamos una vez a la semana, cogíamos algo de feedback y si veíamos algo grave lo solucionábamos, pero realmente no lo hacíamos bien. Y yo creo que ese era uno de los grandes problemas que tuvimos nosotros, porque no manteníamos, no mimábamos a nuestros juegos una vez que salían, ¿vale? Entonces, aunque actualizábamos ciertas cosas, yo creo que es una de las espinitas que se me quedó, ¿vale? Yo creo que es algo en el que tenemos ahora muchísimo más cuidado y muchísimo más mimo para mejorar las valoraciones. Como tal, los consejos de mi experiencia están finalizados, pero antes, en 10 minutillos, yo os quería hablar de mi otra vertiente, ¿no? La de vicepresidente de AEBI. Me pongo ahora el traje y la corbata para contaros que una de mis funciones dentro de la asociación es la de buscar soluciones para ayudar a los estudios a los estudios indie, ¿no? A los estudios pequeñitos. En esta línea hemos sacado una serie de proyectos que os voy a contar por encima 3 o 4 para que sepáis que existen, para que podáis acudir a ellos cuando lo necesitéis. Uno de ellos hemos creado un catálogo de proyectos donde todos los estudios crean una especie de pequeño product, y una de las cosas que yo hago es cuando me voy a los viajes a las ferias internacionales, me voy con este catálogo, monto reuniones con los inversores y les saco feedback, ¿no? De qué necesitan, qué están buscando, cómo funciona, etcétera. Sé que para un estudio pequeño es muy difícil hacerse 3, 4, 5 viajes internacionales. Yo no voy a poder vender vuestro juego como lo haríais vosotros, pero sí es importante que participéis, por ejemplo, en estos proyectos, porque si me encuentro con un publisher japonés que está jugando juegos de VR, de RPG, pues entonces yo le activo VR y RPG y le saco la cantidad de juegos que tenemos a nivel nacional, ¿no? En producción. Una vez que hago match, os pongo en contacto y yo ya desaparezco de la ecuación y ya os dejo hablando con el publisher. Bueno, es una posibilidad de intentar hacer un pequeño trabajo de scout para encontrar posibles publishers que muchas veces por no viajar no vais a dar con ellos. Bueno, es una función que yo puedo hacer por vosotros. ¿Vale? Bueno, me he colado de slide, esta iba primero. Al final, no sé si conocéis la asociación, pero bueno, la Asociación Española de Videojuegos representa pues, a todos los agentes de la cadena de producción de los videojuegos, desde el gran publisher hasta el estudio más pequeñito, pasando por universidades y asociaciones menores. ¿Vale? Entonces, en esa línea, pues intentamos promover el desarrollo de la industria local, colaborar con las administraciones públicas y defender los intereses de todos los agentes implicados. Bueno, al final es una asociación pues que tenemos desde Sony, Nintendo, Microsoft, hasta estudios pues, pequeñitos como el nuestro. Otra de las cosas que me interesa y que puede ser que os guste a vosotros es la red de mentores. Tenemos aquí un montón de profesionales. No está actualizado esta pestaña, creo que son ahora unos 17 en total, que son profesionales que llevan muchísimos años en la industria, gente que ha trabajado en Mercury Steam, Tequila, Digital Legends, bueno, hay un montón de compañías, trabajadores de distintas compañías y que están especializados en distintas áreas: marketing, producción, comunicación, guión, código, game design, bueno, de todo. Entonces, si andáis un poco perdidos, son para estudios que están empezando, tienen un buen juego, pero les falta algo, oye, creemos que tenemos carencias en producción o en algo, y soy de Bilbao, pues entonces te asignamos un mentor de Bilbao que tenga conocimientos en ese área y pues pueda hacer una pequeña supervisión y que puedas tener, pues tomarse un café con vosotros, un Skype, y que pueda daros cierta orientación. Creo que también es útil para empezar y creo que es algo que podéis utilizar cuando, bueno, tengáis un proyecto un poco más maduro. Bueno, no sé ahora mismo qué perfiles estéis en la charla, pero bueno, contar con nosotros si necesitáis ayuda puntual. Por otro lado, que está abierto y acaba el 16 de octubre, es las ayudas a la innovación, que dotamos de 10.000 euros, a los proyectos ganadores. Son ayudas para, que se me entienda, para prototipar, ¿vale?
no es para hacer el juego completo, tengo una idea, lo que hemos hablado antes, en la fase 1, creo que es buena, pero me faltan recursos para llevarla a cabo. Bueno, nosotros nos encargamos de darte esos recursos. Oye, tengo una buena idea, pero me faltan programadores o me falta un grafista. Necesitaría 6.000 euros para un grafista y sonorizar el juego. Bien, perfecto, nos lo solicitas, nos haces un pequeño plan de producción de ese prototipo y nos cuentas de qué va la idea, y si llegáis a la final, pues se os puede ayudar. No tienes que ganar para recibir ayudas en ese sentido, o sea, que puedes entrar en la final y te ayudaremos a tener stands en ferias, a presentarte a gente, llevarte a reuniones de inversores para intentar dar salida a estas ideas. Esta es la tercera edición. Hemos conseguido ya que en la primera edición 2 juegos publicaran y salieran a la venta, Grotto y Arch 254. El siguiente año ganaron The Pizza Situation, de unas chicas de Barcelona que están haciendo un juego súper interesante. Y luego de Zaragoza, Human, creo que era un juego de un robotito que tienes que enseñarle. De hecho, ese salió de una jam de Zaragoza que se creó el año pasado, hace dos creo. Y bueno, están a puntito también de ver la luz. Entonces, son proyectos que eran muy pequeñitos, eran muy experimentales. De hecho, buscamos cosas muy raras para innovar y tenéis una posibilidad de poder presentarlo. No hace falta más, no hay requisito alguno de ser empresa o cualquier estudiante. El único requisito creo que era es haber nacido en España o trabajar o vivir en España. Ya está. No requiere de más requisitos mínimos, ¿vale? Así que echarle un vistacito. Y yo creo que hasta aquí, más o menos, tardado unos 50 y pico minutillos, yo creo que bien. Me podéis contactar por Twitter, que tengo los DMs abiertos, Discord, podéis escribir a desarrolloavi.org o ir directamente a la página web, que es aevi.org.es. Ahí tenéis toda la información y en la pestaña de desarrollo, o cualquier comentario que me hagáis me llega a mí directamente. Así que, bueno, en esa línea, lo que necesitéis, para eso estoy. Lo que estaba hablando ahora era más para estudios que están empezando y no tienes que ser socio de la asociación, ¿vale? Estos son simplemente proyectos que hacemos para la comunidad, para la industria, que creemos que no hace falta ser de la asociación para aprovecharte de ello, porque creemos que una industria fuerte nos va a hacer mejores a todos, ¿no? Pero en el caso de que queráis participar dentro de la asociación, al final es una puerta de acceso para conocer a distintos agentes, ¿no? Al final estás sentado en la misma mesa con Ubisoft, con Microsoft, y al final es muchísimo más cómodo a la hora de poder conocer y no sentirte tan solo, ¿no? A la hora de pedir información, el ir a las ferias, el poder ayudarte a ponerte en contacto con la gente. Hacemos informes que se los pasamos a los socios, como, bueno, cómo va a integrarse el cloud gaming dentro de la industria, o yo qué sé, el teletrabajo. Bueno, se están formando serie de documentos y facilitamos herramientas para que seamos más productivos y que funcione mejor. Pero principalmente al final es contacto, compañerismo y servicios que van apareciendo pues, puntualmente. Y muchas veces pues, recoger el guante. Un estudio nos pide ayuda para algo en concreto, nos parece una buena idea y bueno, la lideramos. Al final el estudio no tiene tiempo para desarrollarla, para eso está la asociación, ¿no? Para intentar solucionarlo. Y luego también pues como un poquito de conexión con las instituciones, ¿no? Abrir puertas a ayuntamientos, poder charlar con ellos, plantearles cosas y intentar que bueno, pues el videojuego vaya creciendo como industria. Es una industria súper interesante, está en auge. La crisis del COVID no nos está destruyendo, gracias a Dios. Al final se está consumiendo de otra forma, se está consumiendo más videojuegos digitales, pero sí es cierto que físicos ha bajado muchísimo, entonces se ha equiparado. Pero bueno, que es un momento bastante interesante para dedicarte a hacer videojuegos. Entonces está bien asociarse, porque al final juntos es más fácil buscar soluciones. A
la hora de hacer reuniones es interesante, evidente, es ir a los a los que más se adapten a las características de tu juego. Pero también es cierto que muchas veces es difícil conseguir una reunión con Devolver o con un publisher así top, ¿vale? Porque van muchas veces ya a tiro hecho, lo tienen claro lo que quieren y es mucho más difícil de acceder si es tu primer videojuego y no has conseguido la repercusión suficiente como para que se fijen en ti. Entonces, bueno, hay que intentarlo, hay que solicitar las reuniones con todos estos publishers, mandárselo a ellos también, pero de ahí vas bajando escalones y vas viendo dónde adaptarte y dónde moverte. Si te sobran huecos, y siempre sobran, porque puedes tener 10 reuniones diarias, rellénalas enteras. Vas a acabar agotado, pero es tu día, son tus 2 días de trabajo en la feria. Vas a trabajar y tienes que conseguir reunirte con los máximos. ¿Por qué? Porque siempre te van a dar algún tipo de feedback útil que te va a hacer primero ver cómo respira el mercado, ¿vale? Al final nosotros íbamos, la primera vez que fuimos a Japón con nuestro primer videojuego, pues empezaba a cambiar toda la tendencia a los free to play, ¿no? Todavía eran juegos premium, pero bueno, ya te estaban empezando a pedir free to play. Al hablar con todos los publishers de mobile, aunque nuestro juego no cuadraba, sí vas viendo cómo iba la tendencia al mercado y te puede ayudar, si no es para este, te puede ayudar para el siguiente. Entonces, todas las reuniones máximas que puedas, priorizando las que consideras que son más aptas para tu proyecto, eso es clave. Ejemplos, sí hay algunas charlas que se pueden buscar de cómo hacer un buen pitch. Tatiana tiene un curso en doméstica, creo, que habla también de Tatiana Delgado, de cómo prepararlo. Bueno, hay cositas, pero realmente al final eso te lo va a dar la experiencia. Es intentar ver algunos otros products o otras charlas de otros compañeros y poco a poco puliéndolo. Por eso te digo que al final hay que ensayar mucho y hay que cometer muchas malas charlas y reuniones para ir puliéndolas y haciéndolas perfectas. Cuando lleves 10 conferencias o 10 reuniones, vas a tener el producto perfecto que se adapte a tu estudio. Entonces, bueno, que no haya tanto agobio en ese sentido porque te lo va a dar la experiencia y el hablar con ellos. Y en ese sentido es mejor una pequeña agencia de PR. Pero claro, no al final cuando queda un día para publicar y es, ay, Dios mío, no, me voy a ir a la mierda. Es desde el principio para poder construir todo esto requiere de trabajo. No son especialmente caras. O sea, hay muy caras y hay otras que se adaptan muchísimo mejor a los estudios indies. Podemos estar hablando de que igual por 500 euros te pueden diseñar una campaña. Bueno, igual es mejor tener alguien de PR que yo qué sé, iba a decir que un músico, pero no, soy muy fan de tener al músico desde el principio en la producción, ¿vale? Pero bueno, me refiero a eso, pues no compres assets, yo qué sé, o baja, o quita un nivel en el juego para tener al final marketing, o sea, aunque yo piense cuando creo un videojuego en solo el juego en sí, no hay que olvidar todo lo que hay alrededor y es súper importante y tienes que tener dinero para eso, ¿vale? O aprender tú. Lo que dice la gente y lo que yo decía es hay que buscar el público, el usuario, hay que medir todo, hay que tenerlo todo súper medido, producto, bla, 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 para que puedas vender. ¿Y es correcto? Sí, es correcto. Y es importante tener siempre al usuario en mente y diseñarlo para él. Bien, es cierto que si hablo a nivel personal, mi experiencia me ha dicho que los 2 únicos juegos que he hecho solo para mí, Los Ríos de Alice y The Longest Road on Earth, en el que me ha dado absolutamente igual lo que opinara tanto crítico como público, han sido los 2 juegos que más fama y dinero nos ha dado. Entonces, es complicada la respuesta. Sí hay algo que está claro en todo esto, es hacer las cosas con pasión, con corazón y siendo súper noble y leal a la idea. Puedes pensar en el usuario, no hay ningún problema. Y no tienes por qué traicionarte, ¿no? Como creador a la hora de hacerlo. Pero si me está preguntando si es mejor hacer un clon de Candy Crush que un juego de autor, tienes más posibilidades de destacar
si haces algo distinto y arriesgado. Yo sé por qué he tenido relativo éxito, ¿no? en nuestras producciones. Es porque me he salido del tiesto y he arriesgado, he experimentado. Pero claro, me ha salido bien 2 veces, pero puedo estar 10 veces intentando experimentar y las 10 veces puede ser un fracaso absoluto, ¿vale? Entonces, es complicado, es complicada la respuesta. Yo le diría, como creador, que haga lo que siente y que disfrute. Si quiere dedicarse a esto, pues entonces que analice bien el mercado y que vea dónde está ese nicho y que intente lucirse en ese nicho que cree que puede dar dinero.